¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un auténtico planazo. Aquí estamos en Venice Beach, en Los Ángeles, una ciudad estupenda, con el señor José Manuel Calderón y el señor Sergio Andrés. Saludo a la vez. No sé si se hace esto. Sí, está bastante bien. Y hoy es un gran día porque los buques que han venido a este viaje, del viaje de Drafteados Calderón, que sabéis que esto es una cosa que va a pasar a partir de ahora todos los años y que es estupenda, que estamos muy contentos. Todos los años varias veces, si todo va bien. Si todo va bien. Pues les hemos pedido que nos manden preguntas. Entonces hoy vienen aquí, José Manuel Calderón viene a contestar a preguntas de estos señores. Vamos para allá. Hoy además tenemos la particularidad de que la gente nos va a contar de viva voz las preguntas, ¿no? Hombre, es que esto además les hacía mucha ilusión, claro, a los chavales. Están aquí, han podido conocer a Calde, han podido estar con nosotros aquí, pero claro, salir en un vídeo de Drafteados es una cosa que les hace muchísima ilusión. Y han tirado preguntas interesantes, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Vamos con la primera. Hola, soy Manu Zapata, de Tafalla, de Navarra, y mi pregunta para Calde, llevándolo a mi terreno, es ¿cuál es tu peli sobre baloncesto favorita, tu peli o tu escena de baloncesto favorita en una película? Pues mi película favorita, yo creo que tengo que decir Garra, ¿no? Por lo que sea. Porque No sales, sé, ¿no? Por lo que sea. Esa es tu escena Y favorita. hay una línea, hay una frase buenísima que dice este tío. No. Oye, por cierto, la grabación Estoy. esa, ¿cómo fue? Porque estabais ahí... Fue muy chula, tío. ¿Estuvisteis cuánto? O sea, ¿cuántas horas estuvisteis ahí para eso? Estuvimos un par de días en Mallorca. ¿En Mallorca fue esto? En Mallorca lo grabamos, tío. Aunque parece que supone que estábamos en otro sitio, pero fue en Mallorca. Y nada, lo pasamos muy bien, tío, toda la semana. Y luego el momento de grabar con Adam Sandler y tal, que estaba por allí diciéndonos tal, cosas. Y fue muy chulo. Y la verdad que feliz, porque no sabía si iban a quedar mi frase o no, y la quedaron. O sea, Hombre, claro. ¿Qué tal Adam Sandler? ¿Quiso echar unos tiros o no? Porque no, te la verdad jugaba que, bastante. pero en ese momento no, porque es verdad que teníamos que hacer esas escenas, nosotros teníamos como unas horas nada más, fue en el pabellón allí de Palma de Mallorca y tal, y luego sé que jugó con Juancho y tal en algún momento, Claro, me estuvo claro. contando, pero guapo. nada, estuvimos ahí todos juntos y fue chulo, la verdad que sí. Una buena experiencia, buena experiencia. Pues ya ves, Garra. Barriendo para casa José Manuel Calderón, cosa que es totalmente normal, porque si algún día se sale en una película... ¿Tú qué dirías? Airbad. Airbad. ¿Tú has visto esa? La del perro, ¿no? El perro que hace un game winner con el morro, ¿eh? Es verdad que esa es insuperable. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Esa es muy difícil de superar. Y Space Jam 1, que es un clásico. Sí, Space también. Jam. Pero bueno, Coach Carter, Coach ¿no? Carter, Coach Carter. guapísima. Sí, sí. Sí. Hay muchas. Hay mucha buena película. Buenas, soy Alberto Ramos, de Boadí, Granada. Y mi pregunta a Calderón es: ¿cuál fue tu peor momento deportivo, tanto NBA como selección, categoría inferior, etcétera? Yo creo que mi peor momento siempre lo pongo con las lesiones. Yo creo que el deporte te quita, te da ganas, pierdes, pero los momentos complicados para un jugador son lesiones. Y yo tuve dos importantes que fueron seguidas además y en verano. En el 2009, en el año fue un europeo en Polonia, y luego en el 2010, que tengo la preparación y en el último partido contra Estados Unidos, en Madrid jugando el amistoso, me lesiono el isquio y no puedo ir al Mundial. O sea que te diría que esos serían los dos momentos más feos. Siempre las lesiones, tío. Todas las temporadas lo decimos, al final no paran, evidentemente, porque forman parte del deporte, pero es normal que sean... Yo entiendo que sea el peor momento posible para un deportista. Te estás preparando para ir a un torneo Y no poder jugarlo, tío. con tu selección, tal, y no poder jugarlo porque te has lesionado debe ser... Y nada grave, o sea que no fueron cosas Ya. tal, pero mal momento, aunque sean 2 semanas, ya no puedes. Y bueno, me quedaría con esos momentos. Es lo que me ha pasado a mí en el tobillo, ¿no? Claro. Que la gran cita de jugar en Venice Beach con José Manuel Calderón y los buques Algún triple has Ah, metido, tío, ¿eh? se ha ahí. visto truncada un poco. No, ha Algún estado triple has bien. metido, ha estado bastante bien. Estuviste bien. Hay que responder, hay que jugar. Venga, siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Alejandro de Gandía y nada, la pregunta para ti, Calde, es ¿qué franquicia de las que jugaste te sorprendió más en cuanto a cultura y trabajo? Algo parecido al Hit Culture, pero de las franquicias que jugaste. Un saludo. Bueno, yo creo que de cultura es verdad que cada uno tiene sus cositas, ¿vale? Pero creo que todas, la verdad que los momentos en los que yo he estado, yo creo que Toronto creció muchísimo los años desde que yo llegué, mis primeros años a los últimos, ¿vale? Y muchas veces depende en qué momento estés, ¿no? Yo creo que los Lakers, por ejemplo, pues llevan haciendo las cosas de la misma forma probablemente muchas veces, ¿no? A mí Cleveland llega a ser un equipo que es súper veterano
al final ganas está LeBron. Entonces, la cultura es lo que hay. La cultura es LeBron, ¿no? La cultura- Es como- La cultura es la que diga LeBron. en ese sentido, pero sin embargo eso, pues vas luego a un equipo joven, ¿no? Y, bueno, pues vas cambiando. Me gustó mucho Atlanta, cómo trabajaba, que ahora está Coach Bud en Phoenix. Sí. Me gustaba mucho, pues bueno, cómo tenía, ¿no? Ahí estaba, pues date cuenta que ahora está Taylor en Memphis como entrenador. sí, sí. Ahora está Charles Lee en Charlotte. Está David Ham. Claro, O sea, que todos esos estaban ahí, tenían una cultura muy, muy interesante y mira dónde están todos ahora, ¿no? Eso está guapo, ¿eh? Claro, es que yo, no, esto a veces se nos va de la cabeza un poco, pero cuando tú llegas a Toronto, que es 2004, 2005. 2005, claro, Toronto lleva 10 años como franquicia. Sí. O sea, es que es una Está en franquicia, pelotas, claro, sí, sí. que acaba de empezar prácticamente su andadura NBA. Entonces, mucha de la cultura Raptors ya se crea prácticamente contigo allí. Sí. Que de hecho tengo que ir al 30 aniversario ahora ¿no? Sí, señor. Tal, fíjate. estaré por allí luego más adelante. Me han invitado a Buen plan. acercarme por allí, sí, sí. Qué estaré. bien, qué bien. Yo quería entrar un poco en lo de si la hit culture, esto que se dice tanto. ¿Es tan diferente o...? Claro, o sea, hay una cosa en la liga que se sabe que allí, pues no sé, llegan los jugadores y al final acaban como jugando con más garra, precisamente, o qué, o sea, ¿qué pasa con la hit culture? No, yo creo que es un estilo. Yo creo que tienen muy claro lo que el entrenador quiere, fichan a jugadores que juegan ese estilo, ponen al equipo muy, muy por delante de cualquier estrella que haya pasado por allí, incluso, ¿no? Y yo creo que se refiere un poco más a eso, ¿no? Yo creo que al final todos los equipos tienen un estilo o lo que sea, pero yo creo que cuando tienes un tío como Spoelstra en este sentido, Ya. lleva muchos años y juegas de una forma y desde arriba hasta Claro. el entrenador es lo mismo, pues o te adaptas a eso o no juegas. Entonces es como, Es más eso, entonces es claro. un poco esta es mi forma y yo hago las cosas así, me da igual cómo te llames, quién seas, esto es como lo hacemos, ¿no? Yo creo que va por ahí. Pero tú dirías que sí que existe dentro de la liga, o sea, que se entiende que eso es una realidad, ¿no? O sea, que Sí. no es una cosa de medios de comunicación y de No, tal. no, que- yo creo que ellos tienen una forma de trabajar que pero no quiere decir que los otros equipos lo hagan diferente, pero ellos lo llevan haciendo mucho tiempo y bueno, pues se ha adoptado, ¿no? Ese hit culture de que, oye, Miami lo hace siempre así y sabes que si vas allí, sabes lo que te vas Tiene a que ser sabes así. cómo se entrena, Claro. tienen un plan, hacen las cosas iguales, no Está cambian, bien. tienen su rutina, pa. Bueno, ahora ya se lo han puesto hasta en la camiseta. Sí, sí, sí. En la City Edition Totalmente. esta nueva, ¿no? Está Llevan guapo. ahí el culture. Sí, totalmente. Hay que ver si se fuera Spoelstra en algún momento, si eso se cambiaría. sigue habiendo ahí Si esa- se lleva la culture. se la ¿no? lleva a otro lleva- equipo. Claro. Y de Pues repente probablemente. Sí, Él que se al lo final llevará. la cultura la hace la gente, que es lo que estamos diciendo. Hombre, Qué claro, bonito. siempre. Vale, quiero hacer un shout out a la gente que está haciendo las preguntas. Muy bien, muy porque bien. Se ve ahí, hay un tema ahí periodístico. Sí. No, muy bien, de muy bien. fondo. Sí, sí. ¿No? Venga, Muy la siguiente. Hola, soy Diego Segurado de Zamora y mi pregunta para Calde es, después de tantas temporadas en la Liga, de tu visión del juego y conocimiento de la NBA, ¿te has planteado alguna vez entrenar alguna franquicia? Coach Calde. Lo de entrenador no está claro. ¿No? Bueno, o sea, no está claro en el sentido de que lo tenía muy claro desde el principio. Necesitaba mucha más flexibilidad. He tenido demasiado tiempo viajando, digamos, alejado de la familia en muchos momentos. Ya. Y al final, hacer ese cambio, decir me retiro, que parece que es un alivio para la familia, ¿no? en el sentido de poder hacer otras cosas, y de repente decir, no, y ahora soy entrenador. Que es Es lo mismo, claro. pero más. Porque Pero peor, sí. tienes que llegar el primero al entreno, te vas el último, llegas a casa y tienes que ver partidos, preparar partidos con un jugador, tienes más tiempos para desconectar durante el día, ¿no? Entonces, por eso nunca me he planteado el tema de entrenador, no porque no me guste, creo que puede ser interesante y a veces, bueno, pues por mi forma de ver el juego, pues es algo como digo, bueno, pues me encantaría poder hacer cosas, pero creo que es una profesión que por el tiempo y bueno, pues he tenido la oportunidad de poder elegir y de ahí me voy un poco más al front office por eso, ¿no? Por un poquito más de flexibilidad, más organizado el tema de viajes y… Si no es y bueno, tanto día a día, ¿no? Ahí sí, como el entrenador que es. sobre todo horarios, ¿no? Horarios, los viajes y bueno, Mira, para mí era importante. De eso igual se habla poco, de la cantidad de horas que conlleva ser entrenador o que conlleva ser ya no entrenador principal, sino ser uno de los asistentes Sí. de un banquillo NBA. Sabes que estamos hablando de gente que, claro, viaja con el equipo todo el rato, que lo que dice Calde, ¿no? Que llegan el primero, se van el último. Tienen que tener, para cuando llegan, tienen que tener preparado todo lo que tienen que exponer luego para jugadores, para tal. O sea, debe ser una absoluta locura. Es gente que… Se reparten muchas cosas. Es verdad que lo que suelen hacer normalmente cuando tienes 4 o 5 asistentes, se suelen repartir los 30 equipos o los 29 para los scoutings del partidos y tal. Pues oye, tú tienes estos son tus 6 equipos, estos son sus 6 equipos para lo que es el día a día, ¿no? Luego hay uno en común, Claro. pero para que todo el mundo pues vas preparando como 2 o 3 partidos
adelante Claro. para que cuando te llegue el partido pues ya le han mandado al entrenador lo que quieres hacer, qué hace el otro equipo, tal, entonces vas planteando. Entonces, aunque tú estás, no sé, hemos visto aquí Spurs o Heat o tal, pues cuando tú ves eso, los entrenadores igual ya han hecho, vas haciéndolo la semana pasada y vas preparando o ya estás preparando 2 más para adelante. Hay que planificarse en la Pero vida, mucho. siempre. Mucho curro, de entrenador, pero debe molar mucho eso, Me molaría en algún momento poder… Bueno, a ver si podemos hablar con Jordi. En algún momento, seguro. Y nos puede contar algunas cositas, porque yo creo que debe haber ahí detrás muchas cosas interesantes. Y él ha pasado por todo todas las eso, ¿no? fases del Entonces, banquillo. No te puede contar, pero tiene un son entrevistón. muchas horas, la verdad que es increíble. Lo que sí te veo, Calde, es de entrenador de tus hijos, del equipo de tus hijos. Sí, ¿Sabes? podría. Llegar ahí, Manuel, los cortes, tal, las Pero de un puertas equipo atrás. de un equipo de De los sábados, así, claro, de tranquilo. pachanga, Pero sería muy… La verdad que creo que sería totalmente distinto a lo que veo normalmente, muchas veces. Porque ¿Sí? ahí sí. Últimamente estoy un poco desilusionado con cómo se entrena a veces a los chavales. ¿Sí? Sobre todo por aquí. No estoy hablando de España ni nada, pero sí. Pero a nivel maneras de tratarlos o a nivel ejercicios que de cómo se hacen. habla, de cómo se dicen las cosas, de cómo se motiva a los chavales. Creo que debería importante. ser bastante más fácil. Pues ahí va a haber que meter mano, tío. Sí, Tú que- lo harías pero mucho mejor, seguro. Ahí está el palo de José Manuel Calderón, ¿no? Al entrenador de sus hijos en concreto, que se llama… concretamente… Vale, siguiente pregunta. Venga. Hola, Eloy de Madrid, y tengo una pregunta para Calde, que es, de los 7 equipos en los que ha jugado, ¿cuál ha sido el que mejor ambiente ha habido y cuál el que peor? Mejor rollo, peor rollo. Creo que mal rollo no he tenido en ninguno de mis equipos, sinceramente. Creo que no. Que Creo estuviera así un poco fría la cosa, que estamos más separados. Hemos dicho que no íbamos a hablar de los Knicks hasta febrero. No. No. Realmente yo en el equipo, con mis compañeros, no he tenido situaciones, he tenido momentos de equipos más flojos y tal, pero nunca de mal rollo. Y buen rollo. Hay muchos, tío. A lo mejor más Pero- un equipo en el que hayas tenido más relaciones de amistad, a lo mejor con tus Sí, compañeros, no, y en otros ese que sen- menos. Joder, es que yo soy un tío muy amigable. La verdad es que sí, allá donde no va… he tenido muy… Que en ese sentido siempre he sacado. Sí que es verdad que, a ver, cuando en mis últimos años igual pues es más difícil tener relación con algunos de los jóvenes, ¿no? Que pues van a otra cosa, ¿no? Claro. Y demás. ¿Te vienes, Calde, al Pero reservado de la discoteca? Uf, Te diría que tranquilo. mis primeros años fue más complicado, porque quizá por mí también, por el idioma, por adaptarme a la liga. Entonces igual mis primeros años en Toronto fueron un poquito más, sobre todo el primero, porque luego llegó Jorge, Bargnani y compañía. Pero después creo que bien, creo que rápidamente fui capaz de encajar y sí, o sea que no mal rollo. Es que Calde Sí. no es la persona para Sí, hacerle no. esta pregunta, ahora Sí, que lo es pienso. que no. Al final, No, pero yo pensaba que a lo mejor, pues yo qué sé, pues en un equipo en el que estás menos tiempo, porque Sí. tú has tenido de todo, has tenido equipos, o sea, en Toronto estuviste muchísimo tiempo, pero luego eso, pues en los Lakers que estuvimos hablando el otro día, en Atlanta… estuviste muy poco, pues a lo mejor no mal rollo, No, pero mira, que… te iba a decir que igual Detroit mi primera vez, por poco tiempo, porque tampoco me dio tiempo, Claro. un equipo también raro de veteranos con algún joven y tal, era un equipo ahí Sí, como un poco extraño, raro, ¿no? ¿no? Que todavía estaba, yo qué sé, que recuerdo, ¿no? Era un rookie de Andre Drummond que acaba de llegar, Greg Monroe, Cory Maggetti, Fua. o sea, era como una mezcla, Rodney Stacky, ¿no? Una mezcla rara, que igual pues y tampoco me dio como tiempo casi, ¿no? Era como, estuve un mes y medio, como quien Claro, dice. claro. Tu tío, claro, como lo has vivido como jugador esto, tanto haber sido uno de los jóvenes que llega nuevos Sí. y tener veteranos en el equipo, como luego haber sido un veterano y estar con jóvenes y tal. Cuando ves ahora eso, equipos que se van creando, creación Sí. de plantillas y tal, cuando ves, por ejemplo, que hay un equipo al que claramente le faltan veteranos o que tal, ¿a ti eso te parece Sí, se típica cosa que siempre tiene que… Para mí sí, para mí, y ya no te digo veteranos, pero tener esos jugadores que ya llevan unos años en la liga, que no tienen por qué serlo, pero tienen que tener un rol. O sea, yo creo que no vale solo el tener un veterano ahí porque sí, para que sea un veterano, sino que creo que tienen que aportar, tienen que ser, que sean parte de la rotación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder comentar cosas, hablarlo con los jóvenes, y estás solo allí pero no juegas nunca. Al final te conviertes casi, o te ven más casi como un entrenador más que como un compañero. Ya. Claro. Entonces creo que tener ese equilibrio de qué tipo de jugadores creo que es importante. Que siempre haya veteranos, esto se dice siempre, tío, que cuando hay un equipo así que son todos jóvenes y tal, dicen, a este equipo le faltan 2 veteranos para… Es lo que intentamos nosotros en Drafteados, ¿eh? O sea, tener gente joven y poco a poco nosotros y tal seremos… Nosotros ir tirando a veteranos. Eso es un poco la Está idea. bastante bien, está bastante bien. Venga, siguiente pregunta. Hola, soy Alejandro Marroquí, de Guardamar del Segura, Alicante, y mi pregunta para Calde es la siguiente.
Incluso dentro del mundo del baloncesto, la NBA parece algo inalcanzable. ¿En qué momento sentiste que rompiste esa barrera? ¿Hubo algo que te hizo pensar que por fin eras uno de ellos o que te trataban como un igual? Y ese respeto que te has ganado durante tu carrera, ¿sientes que se ha trasladado al trato que te dan ahora como trabajador de Cleveland? Lo del respeto yo creo que sí que es verdad que te lo ganas, da igual lo que hayas hecho antes, tienes que ganártelo aquí, pero yo creo que a partir de mi final de segundo año, tercero, que es cuando empiezo a ser titular, digamos, que empiezo a jugar desde el banquillo bastante bien, yo creo que ahí la gente ya empieza a darse cuenta de, vale, cuidado con este. El chaval juega, ya no es rookie, sabe de qué va esto, y yo creo que ahí es donde empiezo a ganarme el respeto. Y yo creo que luego el respeto también se gana por cómo eres como persona, ¿no? Y cómo tratas a la gente y cuál es la forma en la que compites o cómo compites, ¿no? Yo creo que siempre, en mi caso, siempre he puesto el equipo delante, entonces todos los compañeros con los que he tenido creo que esa ha sido la clave, ¿no? Y ahora que trabajo en este lado, creo que mucha de la ventaja que tengo es mi relación ya no solo con jugadores con los que todavía están en la liga o con algunos que se han retirado y que están ahora en front office o demás, sino que con los propios entrenadores, con propios gente del front office, pues me respetan por cómo era como jugador también, ¿no? Yo creo pero eso es más personal. Yo creo que por mucho que te lo ganes, puedes ser el mejor jugador y ganarte el respeto de tus compañeros por lo bueno que eres, pero que luego seas un tontolado, da igual. Un cafre. Y yo creo que es con muchas cosas, ¿no? Yo creo que es personalmente las relaciones, cómo las tienes y el poder hablar con todo el mundo, y yo creo que ahí es donde me gano el respeto, digamos. Claro. Es que hay mucho de personalidad, ¿eh? Sí, muchísimo. Y yo creo que luego en los duelos individuales, o sea, yo creo que también la pregunta se refiere un poco también no solo a compañeros, sino también a rivales. O sea, cuando te enfrentas con una estrella rival o con un gran jugador y tal, pues ya a partir de ese segundo, de ese tercer año, que ya se empieza a ver un poco el jugador que vas a ser, pues es normal que se te trate de otra manera, entiendo, ¿no? Claro. Contamos la de Kevin Garnett, acordaros que os dije, claro. Que ahí ya es cuando un tío de hablar y tal, nos gritamos varias veces y desde entonces como que vale, ya está, ha pasado el test, la prueba. ¿no? Ha pasado el test. Esto ¿no? es como lo que le pasó a Santi con Draymond Green, que lo contaba, acuérdate, que decía, luego está Draymond Green en el podcast diciendo que respeta mucho a Santi porque es un jugador que desde el principio ha jugado con este tipo de intensidad, con este tipo de energía. Que se nos ha complicado un poco la cosa. Sí, hay un señor que viene potente. Sí. Vamos a ver si con un poco de suerte no viene hacia aquí. Nada. Sí. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Si no volvemos, pues es que ha sido este señor que nos ha hecho Estaba algo. gritando con la cabeza metida en la papelera. Sí. O sea que... Venga, siguiente pregunta. Venga. Soy Luis Álvarez, de Palma de Mallorca. Mi pregunta es para Calde. De todos los equipos en los que has estado, ¿cuál tenía las estrategias más difíciles de elaborar teniendo en cuenta que tú eras el base? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Está muy bien tirada esta. Muy buena pregunta. Yo creo que con el equipo que más Moon. hemos hecho, esta es muy buena, que hemos hecho la de, yo creo que quizá en Cleveland, por una parte, y luego te diría que Dallas con Rick Carlisle, con Dallas también, pero porque eran más, te diría más para momentos específicos de después de tiempo muerto, tal, jugadas con Tyronn Lue para LeBron James, para Kyle Korver, en tal, y luego para Nowitzki, para Monta Ellis cuando estaba en Dallas. Te diría que han sido dos equipos en los que no que postaran, pero que molaban, porque para mí era chulo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso te iba a decir, que yo creo que a ti te iba a preguntar si a ti te gustaba ese tipo mucho, de... Mucho. Claro. Porque aparte llega un momento que al final, o sea, yo no juego una jugada solo para darle el balón a. Para mí una jugada tiene muchas luego alternativas, ¿no? Depende de lo que te hagan, como lecturas, y creo que cuando juegas con este equipo de veteranos es mucho más fácil, no era juegas esto, vale, pero ya sabíamos lo que, como intentaran hacer eso, era esta era la B, esta era la C, esta era la... Y eso te da muchísimas cosas chulas. Ahí es donde Calde yo creo que también se ganaba mucho el respeto, porque esto lo ha dicho el propio LeBron cuando hablaba con Redick, que muchas veces está con jugadores en la cancha, que esto, claro, los jugadores que vienen de Europa no les pasa tanto, pero jugadores que igual han crecido siempre en Estados Unidos, que les sacas del primer bloqueo y a lo mejor ya no saben cómo reaccionar, ¿no? Y claro, pues Calde ahí dirigiendo la película... También mucho por cómo se juega aquí en general y en categorías inferiores y tal. Al final es un baloncesto cada vez... Bueno, ha sido, en los últimos años desde luego, ha sido mucho un baloncesto pues, de pick and rolls, de aclarados, de los grandes jugadores, y a partir de ahí vamos viendo con lo que eso genere. Y claro, cuando te sacan de ahí y hay un baloncesto un poco más elaborado, pues disfrutáis más y más. Sí, pero justo eso hablábamos el otro día en el partido, lo hablábamos, ¿no? Que al final los jóvenes lo que les pasa muchas veces es que cuando tú les marcas una jugada,
sí que son capaces de hacerlo, ¿no? Tú le dices el puño arriba, se colocan, hacen y es esa jugada, pero el problema es cuando esa jugada se acaba o cuando hay un poco más de libertad. ¿Qué pasa? Ahí es donde les cuesta ver los espacios, el por qué corto, el por qué no corto, porque es algo que realmente no le han enseñado, ¿no? Y ahí es donde muchos lo pasan mal, ¿no? En ese sentido, como hay equipos que quieran jugar muy libre, es donde notas esas debilidades de esta gente joven que dices, uff, ¿pero dónde vas? Que no, espérate, sí. Y ahí se le nota mucho. Sin embargo, con un equipo veterano, pues es una gozada, ¿no? Porque bueno, parece que el campo es más grande incluso. Sí, sí, qué guapo. Vale, tenemos una última pregunta. Vamos. Hola, soy David Charro, de Zaragoza, y le quería preguntar a Calde que él ha vivido los cambios entre la era de los expertos, donde la experiencia era la que basaba las decisiones, a la era científica, donde los datos lo son todo. ¿Crees que la inteligencia artificial ya navega por los equipos o que todavía están explorando sus aguas? Bueno, yo creo que esto es un poco... Yo creo que no es que solo se hagan números. Yo creo que los números son importantes, pero creo que llega pero hay más, hay mucho más detrás, ¿no? Hay mucho más que los números, por mucho que quieras, no te dan. Yo creo que la mejor es tener la gente que es capaz de hacer el equilibrio. Yo creo que es como realmente lo haces, ¿no? Está claro que luego, bueno, pues tenemos muchos datos y cuanto más datos tenga, pues mejor decisiones sueles tomar. Pero no quiere decir que solo los datos te digan, oye, este tío es que hace, bueno, pero es que igual en mi sistema no funciona así, pero te pueden ayudar a, bueno, pues qué grupo juega mejor junto, cómo, de dónde, si este tío mete más de aquí, de allá, o sea, que es información. Pero yo creo que no hay nadie que tome decisiones solo con los datos. Yo creo que es, y veo difícil que llegue tanto, porque yo creo que hay una parte de intuición, de personal, de tal, que no te puede dar los datos, ¿no? Y que a veces, bueno, pues no los necesitas, ¿no? Entonces yo creo que no llegará ahí. ¿Tiene ya, esto, claro, está pasando en todas las facetas de nuestra vida, pero ¿tiene la inteligencia artificial ya un papel dentro de...? Yo creo que cada vez más van entrando en muchos sitios, en cosas, en datos, pero yo creo que como todo, ahora mismo todavía estás viendo, vale, tengo datos, ¿qué me puede dar? ¿Qué me aporta? ¿Dónde me lo aporta? ¿En dónde sí me vale? ¿En dónde me da un dato que no ahora mismo ¿Dónde no es vale? realmente diferencial? Yo creo que ahora todo el mundo, igual que en otros sectores, está aprendiendo a, vale, me puede ayudar. Yo te voy a dar todos estos datos y tú me vas a dar un resultado, pero ¿para qué los puedo? ¿Me vale? ¿Realmente me está dando algo que no lo puedo conseguir o me ayuda cuando tenía muchos datos a mejorar? Bueno, pues yo creo que eso era un poco la cosa. O sea, confirmamos que en los Cleveland Cavaliers, en el cierre de mercado, no se le pregunta a ChatGPT qué hacemos. Oye, aquí traspasamos, tío, eso estaría guapísimo. Dame 5 jugadores. Necesitamos un alero, dame 5 nombres de jugadores que... Esto no pasa. No, para nada. Perfecto, está bien saberlo. Pero es eso, yo creo que ahora hay tanto dato de cada jugador específicamente que ahora muchas veces lo que tienes son muchos datos y es realmente aprender a utilizarlos bien, ¿no? Claro. Decir, vale, ¿esto me vale para algo? ¿No me vale? O, pues esto sí me suma a estas otras cosas que tenemos, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco todo el mundo. Esto va a ser interesante, ¿eh? En los próximos va a ser años. un temazo. Va a ser un temazo cómo lo vayan aplicando las franquicias. También franquicias que se atrevan a aplicarlo de maneras diferentes y que encuentren cosas que ahora mismo no existen y se vayan con ellas al principio. Seguramente bastante crítica al principio, luego veremos cómo se amodan las demás. Bueno, va a ser interesante, va a estar bien. Bueno, pues aquí se va a quedar esto. Muchas gracias a todos los buques que han tirado preguntas. La verdad que muy interesantes, diferentes además. No es lo que nos suelen preguntar. Buenas preguntas, sí, me ha gustado. Sois unos máquinas. Y aquí se queda este vídeo, en Venice Beach. Qué bien se está aquí. Podríamos grabar aquí los 3+1. Chao, family. Calde, un placer. Queremos, chao. Gracias por estar ahí.